naciste de nuevo, ¿hijo de quién eres? ¿Hijo de quién? Ahora les voy a enseñar algo poderoso. ¿Hijo de quién eres? ¿Cómo se llama tu papá? No, Dios no es un nombre. ¿Cómo se llama Dios tu papá? ¿Cómo se llama papá Dios? ¿Cómo se llama? Jehová. ¿Y cómo te llamas tú? Junior. ¿O no? Junior. ¿O no eres Junior? ¿O no? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Y quién eres tú? ¿Quién sos vos? ¿Jehová Junior? With El Shaddai. ¿Y saben qué es lo que significa Shaddai? You know what El Shaddai means? Una teta grande. It means a great big breast. Saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes. Quiero que va a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. No se rían, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito. Si hay gente hablando, riéndose, ya no va a oír, te tiene que oír. Yo soy tu amo. No, yo no necesito al espíritu que tenga el pastor, yo no necesito el espíritu que tenga el hombre, yo solamente necesito el espíritu de Dios. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Sí, necesitamos del Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor. Pero si usted no tiene el espíritu de su pastor, usted no tiene el ADN de la casa donde usted se reúne. Dios me dio una palabra en estos días con la cobertura del apóstol David Parr. Nosotros en las cabezas de muchos apóstoles y aquí están sentados. For United States Para los Estados Unidos. to speak Para hablar prophetically, proféticamente, apostolically apostólicamente to the nation a la of nación United States. de los Estados Unidos. Your heart has been burdened Su corazón ha estado quemando for United States por los Estados Unidos. to have a real spiritual Que tenga awakening. un despertar real I shall gird up espiritual. your loins. Yo voy a ceñirte los lomos. I shall place Voy a poner more hers más and more Jonathans Jonatanes around you alrededor tuyo, that más shall lift up Sures, your arms, que van a levantarte the los Aarons, brazos. the hers. Los varones, Jonathans. los Jonatanes, los For I'll say Sures. unto you Y yo te digo that this is a time que este es un tiempo that I'm quickening you que yo te doy fortaleza carrying you y te cargo to the third heaven, al tercer that I cielo may speak para poder hablar audibly unto you. con voz audible a ti, For there's a sound porque hay un sonido that perceives que percibe, this move of God. que precede este mover de You are Dios. articulating Estás articulando this blueprint este plano in the White House. en la Casa Blanca. 7 times 7 veces you will go this year, irás este año and 7 times y 7 veces you will know vas a saber it will be a completed work. que va a ser una obra terminada. Because of you, A causa I tuya will spare yo voy and have mercy. a salvar y tendré Saith misericordia, the Lord. dice el Señor. Huye la muerte, ya no hay enfermedad, no, no, no. Y ante su gloria, demonios caen, huye la muerte. El cielo aquí está, y ante su gloria, huye la muerte.
Ven, revélanos la gloria de tu reino, por favor. Ven, Espíritu, Ruach de Hashem. La verdad de tu reino. And there's nobody that can leave my life that can keep God from keeping his covenant with me. I'm not in covenant with a person. I'm not in covenant with a political party. I'm in covenant with God Almighty. I am God Almighty. Bueno, ahí había una serie diríamos nosotros, clips o cortes de muchas cosas que nos vamos a encontrar en iglesias evangélicas. Y cuando hablo de iglesias evangélicas, estoy incluyendo las iglesias pentecostales. Yo soy un pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Y siempre digo, aquí estaremos hasta que Cristo diga, bajo este movimiento Dios me salvó, Dios me redimió, me justificó, regeneró, ¿verdad? Y soy una nueva criatura. Ahora, este tema surge por una preocupación. Y es que vamos a suponer que llegues a una ciudad nuevo, llegues por primera vez a un lugar y digas, yo necesito encontrar un lugar en donde congregarme. Necesito buscar un lugar en donde yo pueda ser parte de ella, ser miembro de ella, me pueda gozar, pueda adorar a Dios. Y vas a ver muchos letreros que van a decir iglesia pentecostal esto, iglesia pentecostal evangélica esto, iglesia evangélica o pentecostal. Pero me preocupa que afuera puedes encontrar un letrero que diga iglesia pentecostal, sea de la denominación, concilio que sea, pero una puede parecerte como si entraras en una sinagoga judía. Hay unas que tú puedes entrar y puede parecer una discoteca. Hay unas que tú puedes entrar y parece que estás, no sé, entrando en un sitio, en un banco donde piden dinero o algo. Lo que he podido ver es que como que no hay una consistencia en lo que es el movimiento carismático evangélico. Vas a ir a un lugar donde algunos se autoproclaman apóstoles, vas a ir a un lugar donde otros se proclaman profetas, van a ir a un lugar donde otros ahora se proclaman, o tú vas y vuelvo y repito, no sabes si está entrando a una sinagoga judía o no sabes si estás entrando en una iglesia o no sabes si estás entrando en una discoteca, no sabes si estás entrando en un teatro, no sabes si estás yendo a un concierto. Y es eso lo que he notado, que no hay una consistencia. Y yo sé, yo no voy a entrar en lo que es temas secundarios, ¿verdad? Dios te bendiga, Leina, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Amén. Saludamos, ¿verdad?, a los que están entrando. Pero yo creo que hay una inconsistencia en lo que es la identidad.
dice, vamos a leer, quiero leer aquí en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él es mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La misma Biblia nos habla que Cristo es la cabeza. El problema, Dios te bendiga, Diomaris. Saludos, saludos. El problema es, si la cabeza es Cristo, obvio, si la cabeza es Cristo, veo que hay muchos lugares donde el enfoque es el hombre. Mario, God bless you. God bless you, my brother. ¿Verdad? Si la cabeza es Cristo, pero el mensaje es enfocado en el hombre, por eso es que entonces poco a poco nos vamos desviando de nuestra verdadera identidad, que es en Cristo Jesús. Y al estar apartado de la cabeza, que es Cristo, y seguir doctrinas y enseñanzas y fábulas de hombres, poco a poco nos vamos alejando de esa identidad que está en Cristo. Dice, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu. Quizás en el exterior tengamos diferentes adornos de cómo adornamos el templo, pero el púlpito debemos ser uniformes. ¿Por qué? Si todos tomáramos la decisión de predicar las escrituras, no hubiera tanta diversidad
de mensajes. Si todos nos dedicáramos de predicar el evangelio y tal como están las escrituras, enseñarlas. Por eso es que se adopta tantas creencias, tantas, como yo decía al principio, aprovechando que hay gente que están entrando ahora, tú vas a algunos lugares y el letrero afuera te dice iglesia pentecostal, pero cuando tú entras parece una sinagoga. Parece una sinagoga. No sabes si el que está al frente es un pastor o es un rabino. No sabe, no se sabe. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y me perdonan la franqueza con que lo voy a decir. Soy pastor pentecostal. Soy pastor pentecostal. Pero lamentablemente, la denominación que ha sido más vulnerable a este bombardeo de creencias ha sido la de nosotros, pentecostales evangélicos. ¿De dónde salen mayormente estos falsos maestros que salen en televisión, que tienen mucho dinero, que cada rato hacen un anuncio, que necesitan un avión privado nuevo? Casi siempre salen de nuestras organizaciones, salen de la puerta evangélica. El mensaje de la prosperidad está tomando auge en las iglesias evangélicas. El mensaje de declara, decreta, ata y desata en las iglesias evangélicas. El mensaje del dominionismo de las iglesias evangélicas. La mística judía de las iglesias evangélicas, juntamente con la Kabbalah de las iglesias evangélicas. Si esas dos usted no sabe lo que es la mística judía y la Kabbalah, estamos preparando un sermón. Estamos preparando un estudio acerca de la mística judía y de la Kabbalah. Pero para darle un adelantito, para que usted vea cómo se han infiltrado en nuestras organizaciones. En la Kabbalah enseña que hay 4 tipos de interpretación o de revelación de la Biblia. Y una de ellas se llama el Sod, lo que es la revelación Sod. ¿Qué es la revelación Sod? La revelación Sod significa, discúlpeme aquí, un momentito. La revelación Sod significa que usted tiene la Biblia, pero que hay una revelación, apartada solamente para ti, ¿verdad? Tú buscaste una conexión y Dios te da una revelación totalmente nueva de las escrituras. Vuelvo y repito, quiero ver cómo lo puedo explicar, porque quizás para muchos es normal y dice ¿qué hay de malo con eso? Exacto, porque se ha hecho normal en nuestros entornos, en nuestros movimientos. Cuando hablamos de la revelación Sod, que eso está conectado con lo que es mística judía, la Kabbalah, quiere decir que yo me voy a ir a lo íntimo y puedo hasta trasladarme en un mundo espiritual donde Dios me va a dar una revelación que no se la ha dado a nadie. Vamos a poner por un ejemplo, quizás el Salmo 23, que todo el mundo se lo sabe. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todo el mundo sabe que allí, ¿verdad? El contexto, que lo escribió David y entendemos que ahí dice que
Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nosotros como nos compara como ovejas. Pero Dios, tuve una conexión, tuve un día orando y Dios me transportó en el mundo espiritual. Y ahí Dios me dio una revelación que no se la ha dado a nadie. Y ahora vengo y te digo que Jehová mi pastor y nada me faltará, que ahí la palabra Jehová se refería a mí. Y yo digo, no, y yo digo, tienen que aceptarlo porque es una nueva revelación que Dios me dio para impartir luz a tu conciencia. Eso es lo que se llama la revelación Sod en lo que es la mística judía. Después vamos a traer un estudio más profundo. Vamos a entrar en muchos detalles. Por eso quizás en el video, y quiero ser bien delicado con este punto, hubo una de las partes que vieron a unos cuantos tocando un shofar, a unos cuantos tocando pues con las danzas hebreas. They're nice, son bonitos, you know, los atuendos que se ponen. Yo no estoy diciendo, si usted es una iglesia que lo practica, yo no estoy diciendo para nada que deje de practicarlo. Hay congregaciones que lo han establecido, ¿verdad? Yo en lo personal, en mi congregación no lo hago. Pero ¿qué pasa? Que comienzan con eso. Comienzan integrando una danza judía. De repente, yo no sé cuántos se acuerdan que hubo un momento que todos los evangelistas estaban llegando con un talí a los lugares, con el aceite que mandaron a buscar de Israel. Otros cargaban con un shofar. Otros cargaban, como dicen, la llamaca, ¿verdad? No, hubo un tiempo, yo creo que diría como 5 o 6 años atrás, que los evangelistas especialmente nacieron allá en un barrio en Puerto Rico, pero llegaban hablando Shalom, Adonai, Ruach, ¿verdad? Y hablando que si la Ruach, que si la rema, todo el mundo, recibí una rema, para que usted vea ese concepto de que muchos estaban allí, espera, que recibí una rema. Todo eso, hermano, está vinculado con lo que es la mística judía. Y tengo que decir que ha habido inconsistencia en las iglesias evangélicas, porque se levanta una ola, una nueva moda, y es como que consigue accesos fáciles en nuestras iglesias. Es como que pues tenemos la puerta abierta. Y entonces me hace meditar, me hace pensar, ¿por qué es que, hermano, disculpe, pero por qué es que es tan difícil de ver ese tipo de inconsistencia en una iglesia, en la Convención Bautista del Sur? ¿Por qué es tan difícil ver ese tipo de inconsistencia en las iglesias presbiterianas o luteranas? Tenemos que preguntarnos exactamente, Isaac, existe mucho sincretismo religioso. Y por alguna razón, el sincretismo se hace ver tan fácil en las iglesias evangélicas. Se hace ver tan fácil en las iglesias evangélicas. Yo creo que las iglesias serias, de sana doctrina, y ahí no estoy hablando que si moño, falda y pantalón, de sana doctrina, que enseñamos la palabra tal y como está, tal y como es. Tiene que haber una reforma en la cual nos podamos desligar de todas esas falsas enseñanzas que están levantándose. Y el problema es que la gente generaliza. La gente generaliza. Caigo yo, caemos ustedes que están allí siguiéndome. Y dicen, es que todos son iguales. Es que todos son iguales. Por ejemplo, el libro de John MacArthur,
A mí me encantó, pero una de las cosas que él hacía era generalizarlo. Olvídate, todos los pentecostales fuimos una secta. Somos una secta según él. ¿Ve? So, tiene que haber personas valientes que se atrevan a levantarse. Porque ¿qué es lo que pasa? Hermanos, tenemos que analizar cómo es que un movimiento que le da tanto énfasis al Espíritu Santo y le da tanto énfasis al discernimiento, somos la denominación más vulnerable a las falsas enseñanzas. Yo sé que es fuerte, es difícil esto de ingerir, pero ¿cómo es posible que un movimiento, una denominación que hace tanto énfasis en el Espíritu Santo, seamos la denominación y el movimiento que más hemos sido engañados por tantos falsos movimientos? Por tantas fábulas, por tantas falsas doctrinas. I don't get it. Well, I do get it. Y lo vamos a explicar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Vuelvo y repito, le damos tanto énfasis. ¿Cómo es que una persona que brinca y salta un domingo, 2 semanas después puede terminar en un error? ¿Cómo es que una persona que dice que tiene el Espíritu Santo de repente cae en una falsa doctrina? Le rompe la cabeza a uno. Le rompe la cabeza a uno. Y entra todo este tipo de pensamiento. Factor número 1. Nos hemos apartado. Y eso se lo dijo Pablo a los Corintios. Una de las cosas que sucedió en Corinto es que se apartaron de predicar lo que fue la resurrección de Cristo, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Dejaron de predicar a Cristo y se volvieron a filosofías y se volvieron a fábulas. Y Pablo tuvo que llamarle la atención. Y nos estamos alejando. Todo es, yo quiero que usted analice, escuche, analice. Cuando usted escucha las predicaciones, todo es proceso, o lo diríamos así, ataques, proceso y victoria. Todo el mundo, tú estás en un ataque, estás pasando por un proceso, pero Dios te va a elevar a lugares altos. La Biblia está tomando un factor tercero. Yo hablaba unos domingos atrás que uno de los mitos, una de las cosas que hablaba en el programa que Gil me invitó, que hablábamos de la paternidad espiritual, que es otra cosa que se está moviendo fuertemente. Una de las cosas que hablaba es que hay unos mitos que yo todos los sábados tengo que esperar que Dios se me revele en mi cuarto, me diga el tema, me diga el texto y me diga los problemas de cada uno de los hermanos para que así yo pueda a cada uno de los hermanos darle unas palabras de aliento, de motivación. Hermanos, para muchos las escrituras ya no son suficientes. Y ahí es que estamos llegando al denominador común. Cuando usted escucha los mensajes, son dirigidos al ego del ser humano. Tú eres víctima, nadie te quiere, pero Dios te va a levantar, te va a poner en alto y los que no crean en ti van a ser avergonzados. Siempre es el mismo patrón.
buscan un versículo, siempre terminan, te leen un versículo en Isaías y siempre te terminan con David. No, que David era menospreciado, pero él mató al gigante y Dios lo puso en el palacio. En el palacio fue cuando más mal se portó David. Sí, eso es lo que está, prácticamente eso es lo que está sucediendo. Endiosando a los hombres. Y se han apartado de la cabeza que es Cristo. Y eso es lo que hablaba ahí en Efesios capítulo 4. Si Cristo es la cabeza, pero si dejamos de predicar de Él, de enseñar de Él, y nos volvemos motivadores, lo que solamente nos enfocamos en hablar de positivismo, solamente nos enfocamos de hablar del amor y la paz que Dios tiene para ti, pero no hablamos el evangelio tal y como está en las escrituras. ¿Qué sucede? El factor de que se han alejado de la sana doctrina, la sana enseñanza que es en Cristo Jesús, el factor de que ya las escrituras, y ese es el denominador común, y ese es el problema, como no hay una estructura escritural. Lamentablemente, muchos pastores llegan los domingos, a veces sin saber lo que van a predicar, abren la Biblia, lo primero que aparece, y ahí comienzan a dar opiniones sin estudiar, sin analizar lo que van a hablar. Y ese es el problema. Hay personas que llevan tantos años en la iglesia y no conocen las escrituras porque no se está predicando expositivamente, no se está enseñando. Muchos critican la teología. Que mucha teología y poco poder. Eso es una de las expresiones más común que se están escuchando. Usted sabe que los teólogos dieron su vida a través de la historia y los que declaran que tienen mucho poder le hacen una crítica en Facebook y ya se quieren morir. Pero sin embargo, esa teología que critican mucho, que sin mucha teología, para que nosotros pudiéramos tener estructuras bíblicas de sana doctrina, perdieron la vida. ¿Qué es lo que tiene? Por ejemplo, hay iglesias que son confesionales, o sea que tienen una confesión de fe. Por ejemplo, los bautistas tienen la confesión de fe de Londres, los presbiterianos tienen la confesión de Westminster, aunque no son infalibles, pero tienen un orden, un sistema de doctrinas que ayudan a mantener la iglesia en una misma dirección, no como nosotros, que vuelvo y repito, voy a una, parece una sinagoga judía, voy a otra, parece una discoteca, voy a otro, me creo que estoy escuchando a uno de estos televangelistas, porque no hay una consistencia en la predicación. Cuando Pablo en Corintios habla de que no vine con palabras o vanas sabidurías, sino vine con el poder de Dios. Aquí estoy parafraseando. Ahí no está hablando que Pablo vino con el fuego. Él lo explica. ¿Cuál es el poder de Dios? Él dice la predicación de ese Cristo crucificado que para muchos era locura. Eso es el poder de Dios. La predicación del evangelio. La predicación del evangelio cambia. La predicación del evangelio restaura. La predicación del evangelio es lo que trae fe a los corazones a través del Espíritu Santo. Entonces, nos estamos alejando de las escrituras. Entonces, predicar la palabra de manera expositiva, pues estás aguantando al Espíritu Santo. Pero los que dicen que estamos aguantando al Espíritu Santo son los que están cayendo en tantas fábulas, tantas creencias, right? Tenemos que encontrar
nuestra identidad. Y de la manera de tener una identidad es a través de Cristo. Todo lo que está afuera. Mire, hablaba con Isaac, que está por allí. Hablaba con Isaac. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia. Déjame coger esta. Esta la de R.C. Sproul. Tenemos la Biblia. Entonces, muchos, ¿qué es lo que sucede? Tenemos personas que se enfocan en tanta historia, en tanta historia, en tanta historia. Y vemos a muchos que se han enfocado en tanta historia que terminan católicos, siendo católicos. Tenemos a muchos que lo que se enfocan es en tanta profecía, tanta profecía, tanta profecía, tanta profecía, que ya ni creen en la palabra y solamente viven de sueños. Y terminan en estos movimientos de apóstoles y profetas. Tenemos los que se obsesionan por estudiar tanto la cultura judía, tanto la cultura judía, tanto la cultura judía, que cuando viene a ver, terminan siendo judaizantes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cada vez que nos obsesionamos con lecturas, con información o con experiencias fuera de la Biblia, nos vamos a desviar. Por eso es que las escrituras son más que suficientes. Por eso es que la palabra de Dios, sola escritura, la máxima autoridad de fe y conducta. Yo puedo vivir tranquilamente sin profecía, sin sueños, sin visiones, porque para mí la palabra de Dios es más que suficiente. Es más que suficiente. Cada vez que nos apartamos de las escrituras, terminamos. Y eso es lo que sucede. Por eso es que las iglesias evangélicas somos las más vulnerables en caer en fábulas. Porque criticamos a los católicos de que todo lo que dice Papa, así es. Pero nosotros hemos tratado a muchos evangelistas como infalibles, que ellos no pueden fallar, que ellos no dicen evangelistas, pastores. Yo a los mismos miembros de mi iglesia, y ahí lo pueden decir. Yo le digo, lo que yo predico el domingo, usted analícelo. Usted no lo tome como que yo soy infalible, yo fallo, yo puedo errar. Hoy mismo, este programa, usted analícelo, usted investigue, usted busque. ¿Verdad? Eso es importante. Que usted le dan una profecía, usted no puede aceptarla como infalible. Los ministros no los puede tratar como si fueran infalibles. Uno le da su respeto. Pero ¿cuántas cosas no hemos repetido por los años? ¿Cuántas veces no se ha mencionado? ¿Cuántas veces, yo no sé cuántos están aquí, en alguna ocasión han repetido, no, porque la Biblia dice que una hoja no cae sin que Dios dé la orden? Yo he sido culpable de haber dicho esto. Mucha gente, amén. Así dice la palabra, que una hoja no cae sin que Dios dé la palabra. ¿Usted sabía que ese era un libro apócrifo? ¿Usted sabía que eso no estaba en la Biblia? Usted lo que dijo fue algo que hizo referencia a un libro apócrifo. Pero quería traer esto de que, hermano, ¿verdad? La importancia de las escrituras. Yo creo que si nosotros como pastores, como dicen por ahí, nos ponemos serios en enseñar la palabra, las escrituras, tal y como están. No traer y que si una rema. Que si una rema, que si todo lo quieren, hablaba yo,
que David, que te va a llevar al palacio. El palacio fue donde más se portó. José, que José llega al palacio. José vino a ser el segundo después de un faraón que se creía que era un dios. Todo es palacio. Todo el mundo quiere ir a un palacio. Yo creo que si nosotros comenzamos, yo por ejemplo en mi congregación he decidido predicar positivamente. Quizás para muchos dicen, el pastor perdió la unción. Mire, cuando yo, ya estamos por terminar, pero quiero compartir con esto. Yo pasé por todas esas facetas. Yo sé lo que es predicar y caminar todo el templo. Yo gritaba, yo hacía ilustraciones, yo traía una y yo viví eso. Esa emoción. Una cosa es predicar apasionadamente. A mí me gusta predicar y la palabra me trae pasión y la predico con pasión. Pero esa tanta gritadera que no se entiende lo que uno dice y tanto, mire, yo tengo un video que se llama Yo criticando mi propio sermón. Pero yo en una ocasión prediqué de los 4 que subieron al paralítico al techo. Y yo hice una alegoría, que yo creo que ni Steven Spielberg hacía una película mejor que yo. Yo tenía una capacidad de inventarme cosas que ni siquiera estaban en el texto. Y me acuerdo que a los 4 que ayudaron al paralítico, a uno le dije, este se llama fe, el otro se llama determinación, el otro se llama consistencia, el otro se llama fulano de tal. Así que necesitamos estas 4 cosas para subir al techo y rompe el techo. Y usamos una alegoría en las predicaciones. Y esto representa aquello, y esto representa esto, y esto representa esto otro, que no tiene que ver nada con las escrituras. Hermanos, tenemos que ponernos serios. Yo creo que si nosotros nos ponemos serios, vamos a lograr poco a poco, aunque sea yo, por lo menos puedo trabajar en mi área, pero poco a poco podemos establecer seriedad en las predicaciones. ¿Sabe por qué? Porque está llegando el momento, yo no sé usted, pero yo he visto que está llegando el momento donde hay necesidad por escuchar la sana doctrina. Ya la gente se está cansando de tantos mensajes fuera de contexto. Es tiempo de volver a la sana doctrina, a la sana enseñanza. La gente ya se está cansando de tanto disparate. Ya la gente se está informando, los jóvenes se están informando. Ya la gente sabe cuando tú estás arriba en el púlpito y estás tirando un mensaje que quizás lo viste en YouTube. No tuviste tiempo de prepararte porque no tienes una manera organizada de preparar tus sermones. ¿Ves? Por ejemplo, yo lo hago expositivamente. Yo predico por libro, capítulo por capítulo, y en capítulo, pues, verso por verso. Y traemos el contexto del texto. Y así me ayuda a establecer una línea en la Biblia y no estar metiendo opiniones, ni alegorías, ni cuentos chinos. Sino, como dice por ahí, pura Biblia. Y necesitamos volver a las Escrituras.